De entrada, que la reforma social y hacendaria que se ha propuesto tiene que discutirse mucho. Tenemos poco tiempo, 68 días, para discutir un paquete económico, la ley de ingresos, la ley de egresos, los criterios generales de política económica, pero además cambios a distintas leyes, lo que implica un proyecto ambicioso, un proyecto que tiene consecuencias. Y quisiéramos nosotros poner sobre la mesa en el debate estas consecuencias, esto que hemos analizado, para provocar un debate informado, para que esos 68 días podamos decidir si procede o no la propuesta del gobierno federal. ¿Qué es lo que Hacienda, el gobierno federal, Presidencia de la República nos propuso? En términos generales dicen que la reforma hacendaria es una gran reforma social que acelerará el crecimiento y la estabilidad económica y garantizará a todos los mexicanos una red de protección social. Un nuevo sistema hacendario, dice la Secretaría de Hacienda y el propio Presidente de la República, justo, simple, transparente y federalista. En México Evalúa no coincidimos del todo con esta afirmación. ¿Cuál es nuestra postura? Reconocemos el gran esfuerzo del gobierno y los legisladores por tratar de mejorar el sistema fiscal. Pero la complejidad, restricciones políticas y tiempos de aprobación nos pueden obligar a tomar riesgos elevados que no están identificados de antemano. Reitero este punto. En 68 días queremos reinventar muchos ámbitos de nuestro sistema fiscal. Tiempo limitado para entrar a profundidad a los temas que involucran. Por tanto, México Evalúa analiza el contenido de las iniciativas para lograr una discusión informada. Nuestro objetivo es evaluar los riesgos que puede afectar la estabilidad económica y el bienestar de la ciudadanía. 3 temas vamos a abordar esta mañana. El primero tiene que ver con la responsabilidad hacendaria. Lo ponemos en primer término porque es el tema que más nos preocupa, ¿no? En la propuesta hacendaria del gobierno federal hay un cambio en la regla de responsabilidad hacendaria que puede tener consecuencias graves para este país. Voy a abundar sobre ello. Vamos también a abordar el tema de los ingresos, qué es lo que se propone en materia concreta con la reforma fiscal. Más tarde vamos a abordar el ámbito del gasto público. Estos son los 3 componentes que vamos a analizar. Por el lado de la responsabilidad hacendaria, percibimos que puede haber un abandono del consenso que por muchos años forjamos respecto a la estabilidad económica. Yo los invito a que recordemos la década de los 70, los 80, incluso los 90, cuando este país experimentó fluctuaciones macroeconómicas que fueron terriblemente costosas para los mexicanos. A partir de esa trayectoria de inestabilidades que los mexicanos decidimos construir un consenso en torno a la estabilidad macroeconómica. Y nos parece que eso podría estar en riesgo con el paquete que se propone. ¿Por qué? Como ustedes han escuchado, se propone un cambio en la ley de presupuesto y la responsabilidad hacendaria para cambiar el balance tradicional con el cual registramos déficit en nuestras cuentas públicas y transformarlo por una regla de balance estructural. Es una propuesta muy importante y muy trascendente. ¿Qué implica? Que el gobierno, de modificarse, que el gobierno puede endeudarse. La regla de balance actual pone restricciones contundentes, absolutas, a la posibilidad del endeudamiento del gobierno federal. Por eso hemos visto que en los últimos años la deuda crece de manera conservadora. Pero si esta regla de balance se transforma por una regla de balance estructural, habrá posibilidad de que el gobierno mexicano incurra en déficits. Claro, la regla de balance estructural implica que eventualmente llegaremos a un balance en el mediano plazo,
Pero esta regla debe de construirse con fundamentos muy sólidos, de manera transparente y técnicamente muy bien sustentada, como lo han hecho los chilenos. Los chilenos lo aplicaron por primera vez en el 2000 y en los 12 años que llevan de vigencia la han perfeccionado y realmente sus reglas son muy transparentes. Lo que el gobierno mexicano nos propone es este cambio, pero no nos quedan claros criterios, reglas, lo que podría provocar decisiones discrecionales y abrir la puerta al endeudamiento. A erosionar paulatinamente condiciones de estabilidad macroeconómica que al país le han permitido ser competitivo, que le han permitido atraer inversión. Entonces, primer punto que detectamos como riesgo de la reforma hacendaria, este cambio en la regla de responsabilidad fiscal. Si no viene acompañado de condiciones, de criterios claros de transparencia, no debemos aceptarlo. Nos parece que el paquete en el que está inscrito esta reforma social hacendaria parte de supuestos poco realistas también, ¿no? Se nos está proponiendo un déficit de 1.5 para el 2014, que si incluimos la inversión de Pemex, que no se incluye y legalmente así está establecido, puede llegar a un 3.54% de déficit. Pero los supuestos de los que parte también nos parecen muy optimistas. Hay que reconocer la adversidad del entorno internacional, hay una gran volatilidad internacional, la disputa fiscal en el Congreso de Estados Unidos, todo ello va a elevar, ¿no? Posiblemente las tasas de interés. En este escenario, colocar mayor deuda en mercados financieros internacionales pudiera no ser la mejor estrategia. Hay errores en el diseño e implementación de la regla de balanza estructural, como yo les mencionaba, que puede afectar de manera irreversible la credibilidad e institucionalidad de la política fiscal. Y ningún país del mundo, déjenme ser enfáticos en este punto, tiene una regla como la propuesta por la Secretaría de Hacienda. Respecto a estos supuestos que yo les decía que son optimistas, pues bueno, en el paquete económico, en los criterios generales de política económica, se está planteando una expectativa de crecimiento real del PIB pues de mayor al 3%. Simplemente decirles que para este año se ha ajustado a la baja esta proyección de crecimiento de 3.5 a 1.7. También decirles que del 2003 al 2012 ha habido una diferencia de aproximadamente menos 0.8 puntos porcentuales en las proyecciones de crecimiento. Hemos sido optimistas en nuestras estimaciones de crecimiento, creo que lo estamos haciendo también para el próximo año. Estamos siendo también optimistas respecto al crecimiento de Estados Unidos, del crecimiento en Estados Unidos, de cuál dependemos nosotros para crecer, ¿no? Estamos esperando una expansión anual de 1.5%, la expansión anual, de 1.5% a diferencia del 2.8% del año previo. Por tanto, entonces, resumiendo este punto, una regla de balanza estructural que no está bien definida, que puede abrir la puerta al endeudamiento, y por otro lado, supuestos económicos optimistas que pueden hacer que las proyecciones económicas sean pues inadecuadas para las estimaciones de recaudación, de crecimiento que se están planteando, lo que podría provocar inclusive un déficit mayor. El punto 2, los ingresos. ¿Qué nos están proponiendo con el paquete de la ley de ingresos y en particular la reforma hacendaria? Bueno, la propuesta plantea incrementos considerables en los ingresos, de 523,000 millones de pesos adicionales a lo aprobado en el 2013. No es menor, es un 13% nominal de un año a otro. ¿Cómo espera la autoridad hacendaria, el gobierno federal, cuáles son las fuentes de estos ingresos? Bueno, está proponiendo
un incremento del ISR que produzca un 27% adicional en la recaudación. En el IEPS, los impuestos especiales de productos y servicios, un incremento de 211% nominal. Y por supuesto, el tercer componente es la deuda, con un aumento nominal anual de 83%, llegando a los 295 mil millones. Entonces, estamos, como yo les mencionaba, se está planteando un incremento de los ingresos en 523 mil millones y un monto adicional de recaudación por estas tres vías de 250 mil millones de pesos. Ahora, no nos resulta muy claro a dónde se irán esos ingresos. Ustedes recordarán que cuando el presidente anunció esta reforma, la contraprestación que nos ofreció fue un seguro, un paquete de seguridad social universal. Siendo realistas, analizando la propuesta, vemos que la seguridad social universal planteada realmente no es tal. Lo que se está ofreciendo, lo que el gobierno federal está ofreciendo, es una pensión universal, una pensión con ciertas características que inclusive no alcanza la universalidad. Nos están proponiendo realmente extender el programa de adultos mayores que se empezó a implementar en la administración anterior para aquellos adultos de 70 años y más. Se está proponiendo reducir la edad a 65 años y extenderlo a aquellos mexicanos en esta condición que no tengan acceso a seguridad social por parte de IMSS, ISSSTE, y que reciban un ingreso menor a los 15 salarios mínimos. Estamos hablando de un esquema muy similar al seguro popular. Entonces, creo que el uso incorrecto del concepto de sistemas de seguridad social universal está desvirtuado. Es un sistema de pensión que amplía un programa existente de atención a adultos mayores de 65 años y más. Por tanto, de lo recaudado, de lo que se tiene pensado recaudar, de lo que se tiene, de los ingresos que se tienen estimados para el próximo año, que son 523 mil, pues la pensión universal se corresponde con un 3.8%. Entonces, este empate entre incremento de impuestos y un sistema universal, pues me parece un tanto falaz. Lo que no quiere decir que no tenga un impacto fiscal importante este programa de pensión universal. La siguiente, por favor. Aquí vemos distintas trayectorias de lo que implicará esta pensión a lo largo de los años, dependiendo en cuánto se incremente nuestra recaudación, ¿no? Ahora sí que en una sola exhibición, el gobierno generó un pasivo de entre 17 y 25% del PIB en valor presente. Ciertamente, para el próximo año, la pensión universal apenas corresponde con el 3.8% de incremento de lo que se piensa recaudar, pero sí implica la pensión universal una carga, un pasivo importante para el gobierno mexicano, ¿no? Que requerirá, por tanto, de mayores ingresos y de su incremento de manera permanente. Se nos ofreció también en esta reforma social un seguro de desempleo. En realidad, este seguro de desempleo tampoco es tal. Es un seguro de separación que además no implica recursos fiscales. Realmente quienes van a financiar este seguro de separación son los propios trabajadores y son los patrones. El mecanismo, lo que ahora
se financia, las aportaciones a la Infonavit van a tener un componente, van a desagregar un componente que estará destinado a este seguro de separación. Ahora, seguro de desempleo, pues realmente de facto lo tenemos. Evitar politización de las finanzas públicas, es necesario establecer reglas claras en la ley y evitar discrecionalidades. Finalmente, es importante también destacar que uno de los puntos importantes es entender per se la deuda no es mala. Per se la deuda puede hacer muchas cosas para el país. El problema, y nosotros hace algunas semanas hicimos un análisis también de la deuda de los estados, es el resultado que ha pasado con esos niveles de deuda. Y hemos visto que no ha mejorado la calidad de la educación, hemos visto que hay problemas en la estructura de salud, y eso sí, se aumenta el gasto corriente. Cuando uno observa el detalle de las asignaciones presupuestales del gasto, uno se preocupa porque comienza a ver, como lo dijo Edna, que solo el 3.8% se va al componente tan cacareado de la parte social de la reforma hacendaria, pero hay asignaciones presupuestales mayúsculas que no van acompañadas además de rendición de cuentas, de mecanismos que permitan una rendición de cuentas. Se aumenta, por ejemplo, el gasto federalizado, es decir, el gasto que se va a los estados, pero no hay ningún mecanismo para que la Auditoría Superior de la Federación sea aún más fuerte para poder precisamente garantizar, dado la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que estos recursos se utilicen de forma adecuada. Hay esta tentación, y ahí diferimos de algunos colegas que han abrazado con entusiasmo esta propuesta del gobierno de establecer este fondo para la nómina magisterial, pues tendríamos que ver que el diablo está en los detalles. ¿Por qué el diablo está en los detalles? Se dice, este fondo va a ir sustituyendo al FAER y le va a liberar a los estados del gran problema de la doble negociación con el magisterio. Bueno, los maestros a lo largo del país tienen diferentes prestaciones en términos de días de aguinaldo, lentes, ayuda, apoyo para lentes, aparatos ortopédicos, etc. Cuando hay una negociación única, como se propone a través de este fondo, ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente los estados con menores prestaciones van a movilizarse, como lo han hecho en el pasado en los estados, para presionar al gobierno federal para obtener las mismas prestaciones que sus contrapartes en otros estados que tienen mejores beneficios. Por lo tanto, la complicación política que supuestamente se quiere atenuar a partir de este fondo, pues realmente no es tal. Y lo que sorprende es que en vez de que la propuesta tuviese elementos para que el FAER, por ejemplo, se distribuyera de forma más transparente, porque sí, existen fórmulas, pero diversos estudios que hemos hecho, en parte de la investigación, por ejemplo, que yo he estado realizando de cómo se hace la distribución de esos recursos, una cosa es la fórmula, otra cosa es la realidad. Y ha habido criterios políticos a partir de la distribución de estos fondos. Por lo tanto, sorprende que en vez de que el Ejecutivo estableciera propuestas que precisamente eliminaran las rendijas donde se cuela la politización de estos fondos, no, piensa de forma íntima que este fondo de centralización para la nómina magisterial será la solución. Sí, será la solución para darle más poder al Ejecutivo, no permitirle que los estados, que van a seguir siendo los que estén administrando los sistemas de educación básica en los estados, sean realmente responsables de lo que pasa en los estados. Ahora los estados van a tener la perfecta coartada para decir, bueno, si algo pasa mal en mi estado, en Oaxaca o en mi estado, en Michoacán, es culpa del gobierno federal. Tú, sección 18, sección 22, ve y arréglate a la federación, porque nosotros no tenemos control sobre los dineros del sector educativo. Entonces, estos son, creo que, de los puntos principales que quisiera destacar para complementar lo que mencionó Edna en su presentación, y solo para finalizar, que en ese sentido, creo que una de las cosas que siempre nos dicen con optimismo nuestros colegas economistas de Hacienda es que estas reformas estructurales son el gran motor del crecimiento económico. Hace algunos meses, compañeros de la prensa, ustedes recordarán que cuando se discutió la reforma laboral,
se nos dijo que iba a producir, era el gran detonador del empleo. Pues ya llevamos un año que se implementó y yo no veo ese detonador del empleo. En la reforma energética ya nos están prometiendo 500,000 empleos, y en los supuestos macroeconómicos que nos sustentan la propuesta de reforma hacendaria, hay un optimismo pues que realmente el pasado no nos hace que tengamos mucha confianza de que se sustente. Esa diferencia que ha habido sistemáticamente de 0.8 en promedio en los últimos años, en la última década, entre lo que proyectó los colegas de Hacienda y otras entidades como el Fondo Monetario, etcétera, y lo que realmente se observó, nos llama la preocupación, porque si nuevamente les fallan sus cálculos, por lo tanto, los cálculos de los déficits y la forma de tener viabilidad para el financiamiento de estos programas, pues también les va a fallar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Don Ornelas, tus puntualizaciones, por favor. Mariana Campos es la coordinadora del programa de gasto y transparencia de México Evalúa. Buenos días a todos, muchas gracias. A mí me gustaría comenzar reflexionando sobre la importancia que tiene la rendición de cuentas cuando está uno ante una reforma hacendaria de la magnitud de la que todos estamos ahorita enfrente. Yo creo que cuando nosotros pretendemos cobrar más impuestos, lo cual es muy válido para un Estado, tenemos también que comprometernos con que haya un mejor ejercicio del gasto y que haya una rendición de cuentas mucho más fuerte. Incluso algunos organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, han documentado que la mejor reforma hacendaria comienza con un sistema de manejo presupuestario muy sólido, o si no, tiene que empezar por mejorar las deficiencias del manejo presupuestario. Cuando hay debilidades en ese manejo, pues no va a haber presupuesto que alcance, nunca. En ese sentido, a mí me gustaría remarcar algunos puntos que yo considero débiles todavía en la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público de México. En este momento que estamos discutiendo la aprobación del presupuesto, todo es bastante visible, o hasta cierto punto más visible de lo que va a ser en el ejercicio del gasto. Tenemos a los medios de comunicación involucrados, tenemos a los diputados revisando las propuestas, incluso estamos los representantes de la sociedad civil trabajando en el entendimiento de qué se va a aprobar y de qué nos están proponiendo. Desafortunadamente, durante el ejercicio del gasto, esto no sucede así. El ejercicio del gasto en México sigue siendo algo bastante invisible. Sí tenemos algunos reportes trimestrales que la Secretaría de Hacienda le entrega al Congreso, pero en realidad son cifras preliminares y ese gasto no se está auditando de manera alterna. Es poco el monitoreo que existe sobre qué se está ejecutando en la práctica. Los controles externos que viene siendo la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación no tienen las capacidades todavía, o las facultades en muchos casos, de estar monitoreando qué se está ejecutando. Eso no es la regla internacional. Por ejemplo, en cuanto a frecuencia de reportes sobre qué se programó en nuestro gasto y qué realmente se está ejecutando, nosotros tenemos una frecuencia trimestral, cuando las mejores prácticas internacionales de los países de la OCDE, incluso de otros países que no son de la OCDE, tienen una frecuencia de reporte mensual. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación en México entra al juego de revisar las cuentas efectivamente ejercidas de una manera extremadamente tardía. Ahí estamos muy lejos de lo que es la norma internacional, de nuevo, de países desarrollados, como en el caso de la mayoría que integra la OCDE, pero también en países de desarrollo similar, como puede ser Brasil, como puede ser Costa Rica, por mencionar algunos.
En México nosotros tardamos más de un año en que la Auditoría Superior de la Federación revise nuestras cuentas y podamos saber qué pasó finalmente. La norma internacional sugiere que en el promedio de los países esto es 6 meses. Desde luego tenemos países que se ponen mucho la pila y que entonces logran cosas como tener la cuenta auditada 2 meses después del cierre del ejercicio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que nosotros tenemos con estos rezagos? Hoy estamos analizando el presupuesto que se va a aprobar para el ejercicio de 2014, pero hoy no tenemos la cuenta auditada del ejercicio de 2012. Entonces, no solo tenemos un año de rezago, tenemos 2 años. La diferencia entre la información que hay para nuestros legisladores, para la sociedad civil y la que tiene, por ejemplo, Hacienda en estos momentos es muy diferente. Existe una asimetría de información muy importante que no me parece que vaya en favor de aprobar el mejor presupuesto. Otro de los aspectos que tenemos que reconsiderar sobre cómo está pensada la intervención de la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con 2 principios, el principio de anualidad y el de posteridad. ¿Qué significa esto? Una vez que entra la Auditoría Superior de la Federación, solo revisa ejercicios del año que le toca revisar. Yo creo que tenemos que reconsiderar cómo vamos a analizar realmente las cuentas, porque si ya tenemos presupuestos multianuales y además, aunque no vuelva a auditar un mismo ejercicio, sí puede hacer análisis de series de tiempo y de lo que ha ido pasando en el pasado para encontrar patrones de gasto, para encontrar, es decir, para hacer un análisis mucho más sólido. Lo otro que tenemos que pensar es, como yo les mencionaba, si realmente queremos que la Auditoría Superior de la Federación, que es el cuerpo técnico que puede apoyar a la Cámara de Diputados, ya que en la Cámara de Diputados tenemos que entender que estamos hablando de políticos, no de técnicos. Entonces, queremos que solo entre la Auditoría Superior de la Federación una vez que cierre la cuenta pública, o queremos que pueda ir entrando antes. Yo creo que esta es una reflexión muy, muy profunda y muy importante, que yo pongo aquí en la mesa, en los medios, y para que todos los que estemos interesados en mejorar la rendición de cuentas del ejercicio del gasto, reflexionemos sobre estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Antes de dar espacio para preguntas y respuestas, voy a agradecer al autor del documento, Oliver Azuara, un economista de primera, amigo de México Evalúa, que pues trabajó en este análisis, en el análisis que ahora les ofrecemos. También comentarles que en el disquete que recogieron encuentran el documento completo, encuentran el boletín de prensa y la presentación que hoy hicimos. Les recomiendo mucho consultar el documento completo, donde se abunda y se profundiza en los puntos hoy abordados. Y bueno, estamos a sus órdenes para recibir sus preguntas. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera preguntar si tienen alguna estimación de cuánto podría incrementar la deuda de aprobarse la reforma fiscal, y bueno, también saber si realmente, bueno, ustedes han dicho que el gobierno ha sido muy optimista en cuanto a sus cifras de crecimiento. Entonces, ¿ustedes creen que, bueno, actualmente se vive una recesión, ¿no? Entonces, para el 2014 el país no va a alcanzar ese 3.9%. Y la última sería para irnos sobre, bueno, están proponiendo impuestos sobre todo en, bueno, aumentos del 16% en colegiaturas, hipotecas, ¿no? ¿Eso qué fue, no? O sea, ¿por qué fue mejor o fue peor a haber incrementado o más bien imponer impuestos en alimentos y medicinas? La deuda que para el próximo año se está contemplando es de 295,000, implica un aumento nominal anual de 83%, llegando a 295,000 millones. No es menor, es una fuente importante de recursos para financiar el proyecto de gasto del que hemos hablado. La segunda pregunta. Sí.
está muy difícil. Lo que presentamos como presupuesto, o sea, el gobierno cada año tiene que ajustar su proyección de crecimiento, la proyección de crecimiento que plantean los criterios generales de política económica. El dato que presentábamos es que entre 2013 y 2012 hay una diferencia promedio de aproximadamente menos 0.08 porcentuales respecto a lo observado. Entonces, dado esta trayectoria y dado el comportamiento reciente de la economía mexicana, pues es difícil pues esperar que crezca, que tenga un crecimiento mayor al 3% y que se sostenga, ¿no? Por eso, pues me parece que si no ocurre otra cosa, ¿por qué podríamos esperar un crecimiento superior? Además, pues reconociendo que la economía de Estados Unidos tiene sus propios ritmos de crecimiento que no son pues necesariamente altos y que está enfrentando una coyuntura difícil, ¿no? Y el mundo en general está enfrentando una coyuntura difícil en la que pues es muy probable que se incrementen las tasas de interés. Entonces, sí me parece un pronóstico optimista. La última pregunta. Había muchas maneras de incrementar la recaudación y todas ellas con consecuencias distintas. El planteamiento de incrementar la base de contribuyentes a través de un impuesto directo como es el impuesto al consumo, pues se ha planteado desde hace tiempo como una buena idea porque es un impuesto muy eficiente. Ciertamente tiene implicaciones porque impacta a las familias de menores recursos y las impacta desproporcionadamente porque gran parte de sus consumo lo dedican a alimentos y medicinas. Por eso siempre que se había planteado incrementar el IVA o eliminar sus exenciones y su tasa cero, era acompañado de un sistema de transferencias que compensara esa pérdida de ingresos para las familias. Sigue siendo un mecanismo que debemos considerar, absolutamente. El problema es que en este proyecto no está contemplado. La coyuntura no es fácil, pero se pudo haber planteado un esquema de transición. Y yo creo que si estamos planteando un esquema de seguridad social universal, que ojalá y que lleguemos a ello, debemos también plantear un esquema universal de contribuciones. No sé si alguien quiera. No sé si ustedes quieren. Sí, bueno, nada más respecto a la parte del crecimiento, las razones por las cuales hemos establecido que los cálculos nos parecen optimistas tienen que ver, los supuestos son los beneficios que se asocian, según lo dice claramente el documento de criterios económicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están basados en los beneficios de las reformas estructurales, de la reforma en telecomunicaciones, asumen un crecimiento importante en las inversiones, dado que se aprobará la reforma energética desde su perspectiva, asumen un crecimiento de las exportaciones, no nos dicen hacia dónde se nos van a ir, y sorprende ese optimismo de las exportaciones, dado que el contexto global no es el más óptimo en este momento para precisamente el crecimiento de estas exportaciones. En Estados Unidos, por un lado, está el problema que hoy nos amanecemos precisamente con un cierre del gobierno federal. Esto ya está produciendo inmediatamente reacciones en los mercados. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre de cuáles van a ser los arreglos en el gobierno norteamericano, de si se va eventualmente en unas 2 semanas a aprobar el incremento a los niveles de deuda, que también obviamente se van a politizar. Y por lo tanto, en ese sentido, eso empieza a afectar el dinamismo de la economía norteamericana, a la cual todos los estudios claramente señalan, estudios del Banco de México, estudios de la propia Secretaría de Hacienda, estamos totalmente atados. Precisamente el principal mercado de nuestras exportaciones. Entonces, cuando estamos viendo una desaceleración por problemas políticos internos en Estados Unidos, pensar que
nuestras exportaciones, ¿a dónde lo vamos a vender? ¿A Europa? No vemos una recuperación pronta en la mayor parte de ese continente, y no hemos logrado durante los últimos 15 años realmente diversificar nuestros mercados. Entonces, en ese sentido, pues empezamos a ver que el optimismo de los motores de este crecimiento pues tendría que ser más cauto, y esa cautela está sustentada empíricamente porque les ha fallado en los últimos 10 años sus proyecciones, y por lo tanto pues no nos tendría por qué sorprender que nos falle ya el próximo año. Ya ahorita la Secretaría de Hacienda, por lo que ocurrió con los desastres naturales, ya ajustó nuevamente a 1.7 el crecimiento, cuando hacia mayo decían que no, que iba a ser 3.5, y bueno, ya en 3 meses ya cayó las proyecciones. Gracias, buenos días. Mara Rivera de Enfoque. Yo quisiera preguntarles dos cosas. La primera, que tiene que ver con este exacerbado optimismo del gobierno federal respecto a las condiciones económicas, a pesar de que no le gusta reconocer ni tampoco aceptar muchas críticas del deterioro incluso internacional y nacional. ¿Se podría anticipar entonces que en el 2014 podría iniciar el gobierno pues ajustando el presupuesto incluso previsto pues una también disminución en la economía, las expectativas que ayer todavía las mantuvo en 3.9% para el próximo año, y también este nivel de techo de endeudamiento? ¿Cuánto tiempo llevaría al país, por ejemplo, regresar a los niveles una vez que pues se autoriza este aumento, se podría autorizar regresar a los niveles de 0%? O sea, ¿cuánto llevaría al país recuperar este tiempo perdido? Y también respecto al sector privado, de aprobarse esta reforma, exactamente cuáles son los riesgos o las repercusiones inmediatas que tendrían una vez que fuera aprobado este paquete fiscal, porque ahorita están en cabildeo y están entre que rompen y no negociaciones gobierno y el sector privado, pero porque hay molestias, hay preocupación, mucha incertidumbre más que aceptación de este presupuesto. ¿Cuáles serían los riesgos así ABCD respecto a cómo impactaría en las empresas? Respecto al último punto, sí hay un umbral donde un inversionista decide o no invertir en el país, porque hay destinos más atractivos, porque es costoso hacerlo aquí, y me parece que esta reforma puede pegarle a ese umbral y puede provocar que mucha inversión programada para el país se reconsidere. Y entonces podríamos entrar en un círculo vicioso que inclusive debilite todavía más las proyecciones económicas para el siguiente año. O sea, no tenemos todavía bien calibrado, primero, el efecto de las reformas que todavía están por aprobarse, todavía no se aprueban, todavía no sabemos ni siquiera cuáles van a ser sus componentes sustantivos, por ejemplo la reforma energética, pero tampoco tenemos todavía debidamente calibrado cuál podría ser el efecto de esta reforma fiscal. No encontramos en los documentos de Hacienda una estimación de este impacto. Como yo lo mencionaba en la presentación, pues si vamos sumando, ¿no?, impuestos, eliminación de deducciones, costo de contratación más elevado, pues yo creo que no se está generando un incentivo a la inversión ni a la competitividad, y puedo entender perfectamente el desconcierto del sector privado, porque además no fueron nunca invitados a la mesa para platicar sobre esta reforma. A quienes arriesgan su capital no fueron tomados en cuenta en la confección de esta reforma. Entonces me parece que hay tiempo para corregirlo, y que necesitamos datos duros, proyecciones muy bien sustentadas para poder generar escenarios y estimaciones de lo que implicará reformas exitosas en lo energético, por ejemplo, y también cuál es la implicación de un paquete fiscal de esta naturaleza, que me parece oneroso por los 4 costados. Yo quisiera agregar un poco en la línea de estas preguntas que han habido, de nuevo sobre el tema de transparencia y rendición de cuentas. Ahorita se están teniendo dudas sobre si el crecimiento, o cómo vemos si el crecimiento es optimista o no es optimista. Algo que también sucede en el caso de México es que las metodologías de estimación de estos marcos macroeconómicos
no son públicas. Entonces, yo creo que eso genera todavía un poquito más de incertidumbre. O sea, sí se explica en los informes o en la propuesta del paquete económico cuáles son los supuestos que se están utilizando y todo, pero en otros países también se publican las metodologías. Otra de las herramientas que hay para mejorar la solidez de estos marcos, para mejorar también su rendición de cuentas, es que existen cuerpos independientes que las valoran, esas metodologías, y que emiten una opinión. Tal es el caso de Chile, que es un país de desarrollo similar a México. Esto también lo vemos en países europeos como Austria. Incluso en Gran Bretaña, por ejemplo, es la propia auditoría superior, el órgano auditor superior, que hace una auditoría de este tipo de marcos y emite también una opinión. Yo creo que siempre va a enriquecer la opinión de otros expertos externos a la Secretaría de Hacienda, la participación en estos marcos, ¿no? En su formulación y en su... No tiene que ser el primer marco que ellos sacan el que nos tenemos que quedar. Puede ser una muy buena propuesta que puede ser enriquecida por otros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que repensar muy bien cómo estamos delineando las posibilidades de rendición de cuentas y de transparencia. Hola, Ángeles Aguilar de Minero. Yo les quería preguntar, primero que nada, si me pudieran explicar sobre la regla de balance estructural, cuáles son los elementos que se estarían eliminando de lo que actualmente se tiene que permiten que se dé este endeudamiento, porque bueno, a mí no me queda muy claro. Mencionan que el endeudamiento que se espera para el país es de 295,000 millones, esto bajo el mejor escenario, pero dicen que estamos siendo optimistas. En el peor de los casos, o sea, ya en un escenario más realista, ¿qué tanto podría incrementar la deuda realmente, ¿no? Luego también les quería preguntar acerca del impuesto de depósitos en efectivo, ¿qué tanto se recaudaba a través de este impuesto? Si tendrán por ahí el dato. Y bueno, también mencionan que pues los nuevos ingresos no estarían yendo realmente al sector salud, que solamente un 3.5% se iría esto. ¿Hacia dónde ven ustedes que se van a ir estos nuevos ingresos? Muchas gracias. Bueno, respecto a la famosa regla de balance estructural, el problema es que, o sea, el supuesto es, bueno, gasto en épocas difíciles y restringo el gasto en épocas de vacas gordas, ¿no? Y así, a lo largo del tiempo, mantengo un equilibrio, por eso se llama balance, en las finanzas públicas. El problema es que para poder tener una regla de esta naturaleza, tú necesitas más o menos una certidumbre de cuántos van a ser tus ingresos vía recaudación. No tenemos esa certidumbre porque estamos implementando una serie de impuestos que, precisamente ligado a alguna de las preguntas anteriores, no tenemos calculado bien, no tenemos los escenarios. Hacienda no nos da en su documento los distintos escenarios de cómo va a reaccionar los agentes económicos ante esos impuestos. Por eso mencionaba el ejemplo más claro de la industria de la construcción, que ha sido uno de los elementos que estuvo detrás del dinamismo del crecimiento económico en los últimos años, un crecimiento pequeño, pero dentro de esa parte pequeña un elemento importante era el de la construcción. Al meterle tu impuesto a la renta, a las hipotecas, a la renta, al reducir las deducciones que puedes hacer precisamente de la renta, al establecer impuestos nuevos de los patrones a las contribuciones del IMSS, bueno, pues empiezan a crear condiciones pues para que te vayas al mercado informal. Precisamente el IDE se elimina, que era de las pocas cosas que tenía instrumentos para tratar de darle la torre a la informalidad. Pues no es como dicen los gringos, rocket science, pensar que pues vas a tener incentivos a hacer tus contratos por debajo del agua y hacerlos en efectivo. Y la industria, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, la industria de la construcción se va a ver afectada.
¿Cuánto va a tener el impacto en la recaudación? No tenemos una proyección en los estimados de Hacienda. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder saber si esta regla de balance se va a cumplir? Y esto es un solo elemento, ¿eh? O sea, nada más estoy poniendo un ejemplo de donde tenemos incertidumbre. Sí, en el pasado, o sea, son los mismos economistas prácticamente, ¿no? Salvo el secretario de Hacienda, pero todo el equipo, el equipo clave de economistas son los mismos, que nos dijeron hace un año, con la reforma laboral, que iba a haber un detonamiento de la creación de empleos. ¿Ustedes lo ven? Porque yo no lo veo. Por lo tanto, o sea, en ese sentido, pues por eso hay que ser escépticos. O sea, la burra no fue arisca, la hicieron con base en tantas imprecisiones que han estado ocurriendo en el pasado. Respecto al destino del gasto, todos los ramos crecen. Simplemente mencionarles los más importantes. Hay un incremento importante para el IFE, para el Poder Judicial, que ya de por sí tiene presupuestos muy abultados, pues se tiene previsto un incremento de casi 17%. Gobernación tiene previsto un incremento del 60% en su presupuesto para el 2014. Comunicaciones y transportes, reforma agraria, aunque ustedes no lo crean, tiene contemplado un casi 350%. En general, vamos a gastar más en todo el gobierno. Entonces, es falaz el haber planteado que la contraprestación a mayores impuestos es un sistema universal de seguridad social. No, todos los ramos se benefician del incremento del gasto. Y como hemos venido argumentando, no tenemos certezas de efectividad de gasto por problemas de ejecución, por problemas de presupuestación, por problemas de evaluación y por problemas, todo esto como partes de un sistema de rendición de cuentas. Solo para complementar lo que acaba de decir, por ejemplo, en la propuesta del gobierno nos dice, ya tenemos el presupuesto basado en resultados, una iniciativa de la administración anterior. Ya tenemos el sistema de evaluación, el SET, ¿no? El sistema de evaluación para los indicadores de Hacienda. Bueno, quienes hemos trabajado esos temas y empezamos a preguntar información sobre cómo estos indicadores se traducen en la reasignación de presupuestos, en la evaluación de los programas, para decir, miren, este programa tenemos evidencia de que no está funcionando, ergo lo vamos a dejar de financiar, etcétera. No hay nada de eso. No hay nada de eso. O sea, en teoría suena muy bonito decir, hay un presupuesto basado en resultados. En la práctica no lo hay. Y por lo tanto, si tú me estás pidiendo como ciudadano que yo te pague más impuestos, garantízame que los vas a utilizar bien, que lo vas a hacer de forma transparente, que no vas a aumentar el gasto corriente, que no te vas a destinar a, por ejemplo, en el caso de la reforma agraria, sabemos que políticamente hay evidencia de la captura de los subsidios al campo por grupos que tradicionalmente han sido afiliados al PRI. Vamos a dejarlo con claridad. Bueno, pues ese clientelismo político no ha producido que el campo mexicano sea superproductivo. ¿Y por qué entonces le vamos a aumentar de forma sustantiva si no tenemos garantía de que no va a haber clientelismo, no tenemos garantía de que no va a haber corrupción? Entonces, ese es el problema. O sea, tanto del lado de los ingresos como del lado de los egresos, necesitamos una mayor rendición de cuentas y garantías para que entonces sí el gobierno federal tenga cara para pedirnos que necesitamos pagar más impuestos. Gracias, Marco. Algo que es muy importante aquí mencionar es que el presupuesto aprobado y el presupuesto ejercido difieren y en algunos ramos o en algunos programas difieren de manera considerable. Hay muchas razones de por qué pasa esto. Entonces, yo les invito a que cuando hablemos de presupuesto y cuando ustedes vayan dándole seguimiento a este tema durante el próximo año, vayan dándose cuenta de cómo van esas diferencias sucediendo. En términos, por ejemplo, del gasto en salud, por un lado, durante los últimos años, en lo que es la Secretaría de Salud, ha disminuido el presupuesto realmente ejercido con respecto al que se le aprobó a la Secretaría de Salud. Este ramo no considera todo el gasto que se va en el tema salud, pero sí te comento que de los ramos administrativos, la Secretaría de Salud
en un análisis que hicimos que abarca desde 2005 hasta 2012, nos percatamos que fue el ramo administrativo que tuvo la mayor reducción de su presupuesto ejercido con respecto al que se le había aprobado. Más o menos entre 2007 y 2012, en pesos constantes de 2012, tuvo una reducción acumulada durante todos esos años de aproximadamente 18,000 millones de pesos. Estos 18,000 millones de pesos fueron reducciones que en la práctica se fueron dando entre 2007 y 2012. Ahora, por otra parte, el ramo de aportaciones federales a las entidades federativas y municipios, el ramo 33, que a su interior contiene el Fondo de Aportaciones a la Salud, el FASA, ese ramo fue experimentando por su parte incrementos con respecto a su presupuesto aprobado. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, pues, ¿cómo se va a destinar el gasto? Pues no lo podemos saber, porque de entrada el aprobado y el ejercido van a diferir. Entonces es muy complicado darle seguimiento a lo que realmente pasa en la realidad. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Los invito a consultar la última pregunta, porque nos tenemos que ir a la Cámara de Diputados. Ajá. Gracias. Son un par. La primera es una precisión con respecto a la regla de balance estructural. Entonces, esto quiere decir que para efectos de determinar el gobierno cuándo son los tiempos difíciles en los que el gasto tiene que crecer y tomar deuda para crecer ese gasto, el gobierno estaría considerando el déficit antes del TEMEC. O sea, ese es el mayor riesgo, que vean mayor margen en términos de la posibilidad de endeudamiento. El que no esté incluida la inversión de Pemex dentro del balance es un riesgo enorme. En ninguna parte del mundo donde existe esta regla existe con esta condición. Entonces yo pienso que deberíamos primero incorporar a la contabilidad de déficit la inversión de Pemex y después como una regla de las muchas que necesitamos establecer para dar certeza, certidumbre y predictibilidad a esta regla de balance estructural. Y la otra es nada más una cuestión. ¿Ustedes han hecho algún análisis o tienen detectado cuál es el grupo de ingresos, el grupo poblacional en términos de ingresos que se va a ver más afectado por la reforma? Y si esto no es de cierto modo un disparo en la pierna por parte del gobierno, porque por un lado van a tener a los que tienen ingresos mayores a 50,000 pesos grabados un poco más, ¿no? Pero para ellos, o sea, el impacto pueden ser 3, 4, 5, 10,000 pesos, ¿no? Quizá no será tan oneroso como para una familia en la que son 4 integrantes y el ingreso total son 10, 12,000 pesos y están pagando hipoteca o están pagando un coche. No creo que les alcance para las dos cosas, pero que van a haber ciertas afectaciones y que ellos, los ricos no tienen más camino que pagar un poco más por lo que ya pagan, pero los de la clase media tienen el camino de no consumir en establecimientos formales e irse al mercado informal a satisfacer sus necesidades, y esto genera a largo plazo una recaudación menor. ¿Qué tanto es esto un riesgo a largo plazo? Yo creo que es un riesgo. Tenemos una asociación cercana que trabaja esto de manera muy puntual porque tiene simuladores y tiene todo un modelo para estimar lo que tú estás preguntando. La organización se llama CIEP. Entonces, muy recomendable. ¿Sí? Yo solo quería saber si la licencia MBS, si tienen alguna opinión sobre la centralización de los recursos para salud o el pago de maestros. Sí, bueno, básicamente, como comentaba en la exposición, hay un optimismo, creo, crítico de varios de mis colegas que han dicho, no, esto es una gran medida para evitar la corrupción en el sector educativo, por ejemplo. El diablo está en los detalles, y si se conoce bien cómo funciona el problema del FAEP y lo que quiere sustituir con este fondo de la nómina magisterial, se puede ver que las consecuencias pueden ser peores. ¿A qué me refiero? El FAEP tiene una fórmula. En la práctica, la fórmula no se respeta.
Se hace un estudio econométrico con los elementos de la fórmula, le mete las variables políticas, entre ellas las marchas de los maestros, y resulta que precisamente en aquellos estados donde marchan más los maestros, la federación, temerosa de los problemas magisteriales, ha cedido más transferencias federales. Esta politización de los fondos educativos, ¿por qué se va a acabar cuando está solo en el fondo central de la autoridad federal? Al contrario, lo que va a terminar pasando, dado que hay diferencias en las prestaciones que los maestros tienen a lo largo del país, es concentrarse más a venir a la Ciudad de México para presionar al gobierno federal, porque yo, por ejemplo, Querétaro, los maestros de Querétaro, quiero los mismos días de aguinaldo que tiene Yucatán, o que tiene Oaxaca, o que tiene Michoacán, que son muchos más altos que los que tiene Querétaro. Ese tipo de presiones políticas no se acaba con este fondo. Lo que sorprende, insisto, es que en la propuesta no hubo algo institucionalmente, modificaciones que permitieran, uno, que realmente se aplicara la fórmula como se dice. Hoy la fórmula tiene un componente que dice que es la calidad de la educación, pero como la calidad de la educación no la hemos podido medir, lo hemos sustituido entre boy y veras. Llevamos esto desde 2007. Se está distribuyendo ese pedazo del fondo con criterios de la matrícula. Pero en la matrícula los directores de escuela mienten sobre el número de maestros, sobre el número de alumnos que tienen para poder garantizar el doble turno, el matutino y el vespertino. Las autoridades de los estados saben que mienten sus directores, pero les conviene porque tienen mayores recursos. ¿Por qué no modificar esto? ¿Por qué no realmente crear diques para que se evite esta corrupción? No, se piensa que centralmente esto se va a poder controlar. Y se dice, es que será con base en el número de maestros, etcétera. Y ahorita en el censo que está estableciendo el INEGI, el censo se está haciendo a partir de formularios que quienes llenan, los directores. Los mismos que llenan los otros formularios que la SEP pide para poder crear la matrícula, tener las estadísticas de la matrícula. Es una ingenuidad total. Disculpe, este aplazamiento de la discusión de la reforma secundaria significaría de alguna manera que, bueno, se aprobara nuevamente una miscelánea fiscal y no se pondría en riesgo la operación de la reforma energética que se ha dicho mucho en el mismo gobierno que van unidas de la mano. No se pondría en riesgo esto. ¿Cómo ven ese panorama? Yo creo que son dos reformas que están casadas, pero en realidad ahorita no conocemos todavía en el planteamiento de reforma energética nada sobre el régimen fiscal de Pemex. Entonces no sé si se vaya a hacer próximamente, pero digo, son reformas casadas, pero que no tienen un plazo perentorio para entrar en vigencia. O sea, no necesariamente tienen que ser simultáneas, porque se puede plantear un esquema de transición. Y como no están las propuestas de la legislación secundaria, el diablo otra vez está en los detalles. ¿Cómo vamos a tener certidumbre de los niveles de recaudación si no tenemos hoy legislación secundaria en telecomunicaciones? No tenemos propuesta de leyes secundarias en materia energética, pero eso sí, decimos que el balance estructural se va a aplicar. Muchas gracias. Quedamos los tres a sus órdenes en